Hola, maestro Kilian, muy buenas noches. Muchísimas gracias por regalarnos un espacio más para este Festival de Idiomas y Culturas Extranjeras. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros y toda la sesión es de usted, así que estamos atentos a lo que nos enseña el día de hoy. Muchísimas gracias, América. Bienvenidos todos a esta tercera edición de Aprender lo raro que somos los rusos y los pueblos eslavos. Pero hoy, más que hablar de, de las rarezas, vamos a hablar de la parte más interesante que es nuestro avance cultural que hemos aportado a este hermoso mundo y cómo ha sido influenciado al final de cuentas que ha influenciado muchísimos países alrededor del mundo. El día de hoy nos toca hablar sobre el teatro. ¿Dónde quedó esto? Aquí está. Aquí está. Muy bien. Hoy nos toca hablar un poquito sobre el teatro ruso. ¿Me pueden decir si pueden ver bien pantalla todo? ¿Se ve bien? Sí, maestro, se ve súper bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco del teatro ruso. Siempre hablamos del teatro ruso, pero realmente cómo es que llegó a ser esta maravillosa arte que hoy en día llamamos el gran teatro ruso y toda su influencia, incluso en Latinoamérica y en Europa. Entonces vamos a empezar un poco sobre qué es el teatro ruso, ¿no? El teatro ruso, al igual que el griego, fue influenciado por esta necesidad de relatar, de enseñar, de criticar, de ser esa conexión con la población para compartir ciertos conocimientos, ciertas ideas. El teatro siempre va a fungir esa necesidad de contacto humano entre espectador, artista y mensaje, ¿no? Entonces, en Rusia ha cambiado alrededor de los tiempos. No podría decir yo que mucho, no hubo un cambio muy grande, pero sí muy fuerte, sí fue muy tangente en sus cambios, en sus ideologías, en su forma incluso. ¿Ok? Podemos decir que el teatro como tal, no solamente en Rusia, pero incluso en Latinoamérica, en las culturas originarias, en Europa, la misma Grecia, llamamos hoy en día teatro a lo que antiguamente eran rituales. ¿Ok? Académicamente los metemos dentro de este rubro de teatro porque le decimos que es una representación. Aunque posteriormente ya siglo XVIII, siglo XVI, XVII, empieza ya a haber un entendimiento de lo que quería ser el teatro, más que un evento ceremónico, se empieza a pronunciar ya más en una estructura muchísimo más conocida hoy en día, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar y siempre hay que poner el punto de partida de que el ser humano siempre ha tendido a representar lo que no puede únicamente expresar con palabras. Entonces, por eso surge el teatro, una forma de reírse, de entretenerse, de observar y de entender a mejor parte lo que sucede o cuál es el mensaje que quiere uno recibir. ¿Ok? Entonces, el teatro ruso no es excepción, ¿ok? El teatro ruso tiene una tradición de muchos siglos y ha sido muy influyente en lo que llamamos el teatro de hoy en día, ¿no? El teatro como lo conocemos termina de culminar o termina de nacer a principios del siglo XX en Rusia con maestros como Stanislavski, Meyerhold, Vakhtangov, etcétera. Y la literatura, la dramaturgia también evolucionó muchísimo. Lo vamos a ver, no solamente se le acredita a Rusia, pero también a muchos países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, aportaron mucha literatura y escritos como Metterling, como por ejemplo
otra literatura, por ejemplo, está La Casa de Muñecas, que influyeron a lo que hoy en día llamamos un teatro dramático, ¿no? O un teatro psicológico, que lo vamos a ver poco a poco. Entonces, la parte más importante de la evolución, donde podemos decir aquí empezó el teatro como lo conocemos más o menos, podría decirse que entre los siglos XVI a XIX empezaron a haber estos cambios. Para Rusia hay muchos autores. Es una plática de 3 horas para la primera parte de cuántos autores fueron importantísimos en el teatro ruso, pero hoy nos quedamos con los populares. Ostrovsky es uno de los más viejos y luego le persigue Anton Chekhov. Posteriormente empieza a hablarse de un teatro psicológico naturalista que se basa en la parte de las emociones de los seres humanos, algo que jamás se había presentado en escena tal cual, el experimentar con el ser, el analizarlo más a fondo y no solamente representarlo, ¿no? Entonces, vamos a pasar por estas etapas, cómo llegamos a este hito cultural en el que decimos, esto es interesante verlo, experimentarlo, y bueno, hoy en día rompemos nuevamente el siglo XXI con las expectativas, formas y motivos del teatro. Entonces, hay que ver un poco atrás para entender dónde estamos hoy en día. Los orígenes del teatro ruso, como ya hemos visto en estas 3 clases, Rusia es un país grandísimo, con muchísimas culturas, muchísimas tradiciones, muchísimas fiestas. Entonces aquí empiezan a existir uh, personajes generalmente cómicos que tratan de formar parte de esta celebridad o tradición para entretener a las personas, para representar por qué se está haciendo esa tradición. Hablamos de la Maslenitsa, por ejemplo, cómo se quema el personaje de paja para que darle la bienvenida a la primavera. La segunda vez que nos vimos, hablamos que ese personaje ya tiene un nombre, se llama Maruj, o también tiene el nombre de Marusa, que es esta diosa del invierno, de la maldad, la madre de los demonios, de la muerte, la que amamos para que venza el sol. Entonces, ¿cómo explicar eso? Podemos cantarlo, podemos bailarlo, o podemos hacer una sátira. Y de aquí empiezan los orígenes del teatro, esta necesidad de entretener, de hacer sonreír a las gentes, de transmitir también conocimiento. Obviamente Rusia pasa por el siglo X, que es el siglo de la colonización religiosa. Empieza la cristianización y ven estos actos, al igual que aquí en México, la religión forma parte también del avance del teatro, nos guste o no. En Rusia empiezan los milagros, como se le llaman a este tipo de representaciones. Ya no quiero que me hablen de sus dioses, hablemos de cómo el Salvador murió. Y eso es lo que llamamos milagros o misterios, que son muy famosos también en la historia del teatro español. Y van a ser hito para ellos para continuar a lo que posteriormente en el siglo XIX van a ser la comedia española, Lope de Vega, Calderón de la Barca, pero en Rusia solamente fue una etapa, no realmente hubo mucho cambio dentro de la dramaturgia rusa, más que justamente crear este tipo de eventos para explicar la Biblia. Pero toda esta etapa hay una parte muy interesante. Es una etapa de quien conoce un poco más de teatro físico, de comedia, de ingeniárselas con muy poco para contar una gran historia. Y los rusos empezaron a ser exploradores en esta parte del teatro, en donde la fisicalidad juega un punto importante en la representación. Los famosos bufones, los famosos clowns, viene de aquí también un poco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podemos decir México y Rusia se parecen
en todo excepto el clima, y gracias a Dios. Los rusos somos gente de contrastes, incluso nos comparan mucho. En México hablamos de la muerte como una festividad, el Día de los Muertos, las Catrinas, todos disfrazados, le entramos con un cariño muy lindo. Los rusos también, no con la muerte, pero sí con los temas. Podemos hablar de algo muy triste y riéndonos, generando estos contrastes. La música es un claro ejemplo. Ustedes, por ejemplo, conocen una canción muy famosa que se llama Katyusha, que es Ujú, una canción con acordeón muy movida, en donde todo ujú, el mundo canta "Выходила на берег Katyusha". Y ujú. entonces uno piensa, si no sabe ruso, que es una canción muy feliz. Al final es una canción muy trágica que habla de Katyusha, que fue la novia de un soldado, y el soldado regresa al pueblo y ella no está en el pueblo porque ella defendió el pueblo. Y con lo único que se queda es con la imagen de Katyusha guardando las cartas de amor del soldado. Es horrible, pero la música es muy alegre. Entonces, estos contrastes son importantes en el teatro también para crear narrativa de lo que queremos decir. Un ejemplo de teatro físico o de comedia que es muy común en estos ensambles de colectivos en la calle que se podrían haber hecho, es el siguiente video. Justamente aquí tenemos esta comedia física, cómo uno se las ingenia, cuando uno en realidad como actor quiere actuar grandes óperas o monólogos, siempre hay algo que se impide. Si quiere una obra, no hay los suficientes actores; si uno quiere actuar solo, no hay lo suficiente espacio. Entonces, es esta parte de la cómo ingeniarnos. La batalla de las babushkas, la batalla de las abuelas, es un número muy conocido dentro del teatro ruso. Es también herencia del conocimiento del teatro que se tiene de esa época. Habla de dos abuelitas que se pelean, y ya, simplemente, es muy simple también como entretener. Imagínense a su abuelita de 80.000 años, entre los 90 y la muerte, que simplemente se pelea con otra. Y no solamente eso, le está ganando. La levanta, la tira. Es muy divertido. Yo espero que nunca se peleen sus abuelitas. Yo no, la mía tiene, también no podría pelear, pero solamente imaginarme de esa escena me da mucha risa. Y ese es el sentido. Maslenitsa es este evento donde viene la felicidad, renace la primavera, nacen nuevas personas, las plantas, viene la alegría. ¿Y por qué no reírse de cosas simples? El humor ruso es muy simplón, muy inocente. A diferencia del inglés, que es un poco negro. A mí honestamente me gusta más el humor negro que el simplón, pero al final de cuentas habla de que desde tiempos antiguos, incluso antes de los griegos, lo que compartimos todas las culturas es la risa y las lágrimas. Y entonces vamos a avanzar, dar un gran salto. Vimos que la época de la Edad Media, pues son misterios, son estas narraciones de que Jesús y María, José, los ángeles y todos son maravillosos. Y bueno, yo no me imagino en esa época, yo hubiera estado aburridísimo, ¿no? Pero pues será la parte de la época, ¿no? Entonces vamos a saltarnos a la parte más importante
de este hito teatral, que es siglo XVIII. Siglo XVIII llega Pedro el Grande, creador y arquitecto de San Petersburgo. Él funda San Petersburgo en el norte del país para tener salida al mar. Y no solamente él, era así como en México le dicen Malinche a la persona que no le gusta México, Pedro I era la Malinche rusa. No le gustaba nada de lo ruso. Recuerden, el medioevo ruso terminó con el principio de la Unión Soviética. Imagínense en 1672, era más de Edad Media. Entonces, Pedro I toma y quiere transformar a Rusia en un país europeo. No es bueno lo ruso, lo bueno es lo europeo, lo italiano, lo alemán, toda la influencia de Países Bajos. Y con eso también trajo la cultura. Empieza una parte de que se empiezan a representar un teatro dentro de las cortes zaristas, pero no con actores rusos. Traen a las primeras caravanas de actores de Italia, traen a actores también de Alemania, no de España, pero sí como de los países donde habría más conexión diplomática con ellos. Entonces, siempre existe este concepto en Pedro I de que hay que modernizar a Rusia, de que hay que europeizarla. Incluso hay frases de él que son medio, que es humanizar a los rusos, educarlos a como no ser animales. Que eso es así como que uno dice, sí, bueno, es fácil decir eso cuando uno no tiene hambre y tiene un techo en la cabeza, ¿no? Todos los pueblos rusos vivían ahí en la nieve, en el bosque, comiendo este pan, ¿no? Pero él quería modernizar. Pero bueno, entonces, es importante Pedro I porque fue el que empieza a construir los primeros teatros permanentes y seculares. Es decir, empieza no solamente para la corte, pero también para los burgueses, para toda esta clase aristócrata, más que burguesa, aristócrata. Y en 1702 empieza el primer teatro público de Moscú. Es el Teatro de la Plaza Roja. ¿Dónde está el Teatro de la Plaza Roja? No está en la Plaza Roja, está en un pueblo llamado Volgograd y Yaroslavl. Perdón, es en Yaroslavl, no en Volgograd, en Yaroslavl. Está a cargo del maestro Volkov. Todavía existe ese teatro y es el primer teatro público en Rusia, donde permitió Pedro I que se deleite el pueblo ignorante con las maravillas italianas. Nadie hablaba italiano, nadie hablaba alemán, pero pues todo el mundo iba a ver y que gritaban. Y todo era hermoso, no les funcionó mucho y entonces empieza a ver un deseo del pueblo de conocer o hacer algo parecido, porque recuerden, todo lo que tenían era los misterios, la parte religiosa, y dijeron, no, me gusta, no entiendo de qué va, pero me gusta. Y empieza a ver esta necesidad. Las obras que se representaban en esos teatros eran totalmente europeas. No permitían literatura, dramaturgia rusa. Lo ruso era inculto. Era mejor tener lo europeo, vestirse como europeo, aunque no era. Las damas siempre se vestían muy bien porque al final de cuentas iba a haber una representación de cómo ellas tenían que realmente ser. Entonces, para no ser ridicularizadas al ir al teatro y verse en escena, era una exaltación de moda, de moral, de movimientos. Ellas querían incluso ser muchísimo más moralmente descritas que en lo que iba a ser en la obra. Entonces empieza a crearse también mucha comedia dentro de la mentalidad rusa de estas personas que iban al teatro, ¿no? Porque de repente veían a la condesa de no sé cuánto que sí era rica, se vestía bien, tenía su peluca, pero cuando iba al teatro parecía payaso.
Entonces, eso también es una parte que posteriormente va a ser importante dentro de la comedia rusa. Empezaron a ver esta necesidad también, no todos los aristócratas hablaban idiomas extranjeros, a diferencia de otras aristocracias europeas. Muchos empezaron a tener como lengua materna el ruso. Entonces se informó que había esta necesidad también de traducir una o que otra obra de las más populares en esa época al ruso. ¿Ok? Entonces, era un proceso de involucrar a su círculo social de Pedro I a este mundo que él conocía que era Europa, la Europa culta, la Europa rica, la futura Rusia, ¿no? Pero al final de cuentas era algo muy elitista, pero dio pie a una época en el siglo XVIII que es cuando entra Elisaveta Petrovna. Elisaveta Petrovna fue una de las patronas del teatro que dio ahora sí inicio al teatro ruso. Elisaveta Petrovna, al igual que Katerina II o Caterina la Grande, son las dos mecenas del arte y de la cultura y el nacionalismo ruso. Elisaveta Petrovna, al igual que Caterina II, estaban en contra de lo europeo. Ellas vieron mucha riqueza dentro del pueblo ruso, de cultura rusa. Ellos dijeron, son un pueblo no bárbaro, pero es un pueblo complejo, es un pueblo con sentimientos, con grandes cosas que uno puede explotar y enriquecer. Entonces, aquí Elisaveta Petrovna gobernó muy poco, gobernó alrededor de 15, 18 años, pero impulsó como ninguna otra la cultura. Ella empieza a crear lo que llamamos los teatros de principiantes o los de amantes del teatro, ¿no? Entonces empezó a crear estas pequeñas compañías, espacios en donde la gente ya podría no solamente incluirse a este arte, porque antes eran compañías extranjeras que llegaban, se iban, llegaban, se quedaban y punto, ¿no? Eran intocables, eran los dioses, pero ahora dice, ¿quién quiere también ser parte? Entonces el público no solamente le gustó esa idea de también querer estar en escena, ¿no? También empezaron a ser muy buenos y empezaron a impartir y a presentar sus propias ideas, ¿no? De cómo podrían hacer algunos cambios, etcétera. Entonces también logros de Elisaveta podría ser la creación del teatro de principiantes o amateur. También creó un teatro literario y dramático que iba a ser financiado por el Estado y esto es un hito históricamente hablando en el teatro. Mm, Estamos hablando del siglo XVIII. El siglo XVIII, el siglo XVII, se ha manejado el teatro siempre a través de mecenas, de patrocinadores, pero jamás el Estado. Aquí el Estado dice, la corona va a dar un teatro en el cual ustedes hagan lo que quieran, nosotros pagamos. Y aquí no solamente vamos a poner las escenas y obras que ustedes quieran, pero también pueden empezar a hacer las suyas. Hagan sus obras, hablen de Rusia, hablen del pueblo. Y aquí empieza una catarsis de la gente. Dice, oh Dios mío, nosotros tenemos apoyo de dinero. Si alguien aquí es artista, ya sabe que con dinero el mono habla. Entonces, el monito empezó a trabajar en las cabezas de todos y dijeron, vamos a hacer algo con eso. Entonces, también empezaron a dividirse los estilos. Estaba el teatro de aficionados, teatro de comedia, teatro burlesque, teatro también literario, dramático. Entonces la gente iba a estos espacios ya eh, preseteados de qué más o menos contenido iban a ver y crea un gusto por el teatro. ¿Ok? Entonces, aquí ella, Elisabetta Petrovna se dice que a veces ella le gustaba tanto una obra que decidía ella también actuar.
No hay pruebas de eso, no, desgraciadamente no tenemos pruebas, aunque muchos historiadores dicen que por la obra de no sé qué, que se escribió por ella. No hay pruebas de que Elisaveta Petrovna participó en una obra, pero yo estoy seguro de que ganas no le faltaban. Y ahora hablemos del teatro Ekaterino, de Ekaterina la Grande, Ekaterina II. Ella es la matrona de Rusia que dice, el ruso es fuerte, la cultura rusa es fuerte, no tenemos que hablar francés, mucho menos alemán, hablemos todos ruso. Esto empieza a ser un hito en la historia no solo de Rusia, no solo en las lenguas, pero en el arte. Empiezan a poner y a prosperar la literatura rusa. ¿Ok? Ya no importaba la obra extranjera si no estaba en ruso. Y aquí empieza a florecer también el idioma. Ekaterina la Grande tiene muchos mitos, que si era ninfómana, eso es lo menos importante, eso es degradar realmente el movimiento importantísimo que hizo Caterina la Grande. Crea el Gran Teatro de la Corte en San Petersburgo, que pueden ver a su derecha. Hoy en día todavía existe. Ese se volvió la meca cultural en esa época para toda Rusia e incluso para Europa. Se presentaba teatro, ballet, ópera, y él estaba tan construido muy bien que la gente viajaba desde muy lejos solamente para ver representaciones en ese recinto. Caterina también tuvo una visión y una razón de por qué apoyar tanto a las artes. Ella veía que el teatro era una herramienta para difundir lo que ella pensaba, cuál era la dirección del reino. ¿Ok? No solamente dijo, el teatro es para aristócratas, el teatro es para todos, que entre el pueblo, que entre la gente, que sepa, que se eduque, que aprenda. Y así empezó toda una época cultural. No por nada fue la que rompió la esclavitud. Fue la primer monarca en decir que es ilegal esclavizar a un ser humano. Hay que educarlo. El humano tiene que crecer. Lo único que se quedó y lo único que le hace los libros es decir que era de faldas ligeras. Eso me parece una crueldad frente a todos los avances realmente que ella hizo. Ella también fomentó a muchos dramaturgos rusos, como por ejemplo Sumarkov, que es uno de los grandes primeros dramaturgos de Rusia, que habla de la nacionalidad, de qué es Rusia, de cómo se impuso ante influencias de otros países. También impulsó Ekaterina II la infraestructura teatral. Empezamos a entrar en una época en donde en los teatros a la italiana están los espacios luminares que son iluminados con velas, pero empiezan estos cambios muy bruscos de tecnología, empieza la luz de gas, empieza incluso posterior, bueno, un poco más después, la electricidad. Entonces, los teatros tenían que estar listos. Los teatros tienen que ser no este recinto estético para representar, pero tienen que ofrecer la posibilidad de cambio. Entonces, ¿cuáles fueron los obstáculos que obtuvo Rusia? Llegó obstáculos, pero yo me gusta decir más catalizadores. Una de las principales dificultades fue la falta de actores profesionales o compañías de teatro. Como todos eran extranjeras, no había esta posición, por lo tanto, se crearon. Entonces, no solamente era un problema ver a las compañías extranjeras que iban, venían, y no había mucha demanda de su parte. Por lo tanto, existe esta necesidad de tenemos que tener algo de nosotros. Otra es que no habían edificios, por lo tanto hay que construirlos. No sabemos cómo, ok, aprendamos qué es lo que se puede necesitar en un teatro. Somos esta humildad de decir, no sé, pero mejor prevenir que lamentar, hagamos todo. Y se empieza a crear
grandes recintos de teatro que podían tener mejores espacios que muchos otros lugares. Y bueno, además también podríamos decir que ah, al iniciar esas representaciones teatrales a la italiana, que eran para la élite o también a los aristócratas, empieza a haber también un tipo de crítica del parte del extranjero, al ver que también empiezan a meter al pueblo, al ver que también no hay esta división eh, tan clasista entre qué es la aristocracia, cuáles son las obras para la aristocracia, cuáles son las obras para el pueblo. Esta quebradura de clases no existía en lo que es el teatro isabelino en Shakespeare y por eso también se difundió mejor en el teatro español o el shakespeariano, porque tenían estos dos espacios para ambas clases, que no era, por ejemplo, común en Alemania, que era uno de los grandes aliados, bueno, Alemania antes el Imperio Austrohúngaro, eh, no era común juntar esas dos clases, era muy elitista. Habían obras para aristócratas, habían obras para campesinos, pero mejor separaditos y no juntitos. Qué bueno, y por eso al final el teatro inglés, el teatro español, el italiano, el ruso, cuando empiezan a mezclar estas dos clases, empieza a florecer muchísimo, muchísimo más. Y dramaturgos del siglo XVIII hay muchísimos, empezando como von Binzen y otros exploradores del arte o de la literatura como Markov, que son los iniciadores o catalizadores en busca de temas que reflejaran más que es Rusia. Era no solamente esta idea de hablemos el pueblo, ¿qué es el pueblo? O que mostrarle a la gente qué son la gente de esa región. Pero siempre había esta tendencia a llegar a un punto en el que pudieran competir con Europa y difundir también su cultura. Y aquí nos acercamos a la parte más interesante, siglo XIX. Aquí entra el auge del teatro ruso. Los teatros imperiales, las compañías privadas, son dos tipos de teatro que se construyen. Ganan un desarrollo impresionante. Luz, gas, tramoyas, fosas, son muy complejas las estructuras que van avanzando a través del siglo XIX. Entonces, los teatros imperiales iban a ser totalmente financiados por el gobierno, bueno, en el gobierno, por la corona zarista. Y las compañías privadas empiezan a ser un poco más independientes. Pero aquí es importante porque al final de cuentas empiezan a haber dos tipos de discurso, el oficial y el del pueblo, el pensante, el intelectual. Es aquí donde empiezan los teatros más famosos del mundo, empezando por el teatro Bolshoi, el gran teatro, y el Malый Teatro. El teatro Bolshoi es donde todas las bailarinas de ballet quieren bailar y el Malый Teatro es donde todos los actores no quieren actuar. Son dos teatros que están uno al lado del otro, cerca de Plaza Roja en Moscú. El Teatro Bolshoi se llama así porque es enorme, es realmente enorme. Y Bolshoi en ruso significa grande. Y Malый es pequeño. Eh, y la diferencia es que en el Teatro Bolshoi se representan óperas y ballets. Por lo tanto, las necesidades técnicas eran muy reducidas para la época, pero sí específicas. Y el Malý Teatr era más como un espacio de experimentación para teatros, para obras más clásicas. ¿Por qué nadie quiere de los actores actuar en el teatro Malý Teatr? Porque apesta a madera vieja, podrida, es muy incómodo, las butacas son muy incómodas, no las han cambiado en 3 siglos, hay teatros mejores.
Y también está el Teatro Mariinsky en San Petersburgo, que es el que hace competencia al Teatro Bolshoi de Moscú. ¿Cuál es mejor? Si me preguntan a mí, es el Bolshoi, eh, porque no me gusta San Petersburgo. Entonces, es como Monterrey y México. Siempre hay una rivalidad. Entonces aquí empiezan a crearse los teatros, no solo como un concepto espacial, pero como un organismo. El organismo ruso del teatro son directores, dramaturgos, bailarines, escenógrafos, directores, actores, actrices, maquillistas. Todo eso es el teatro. Y llevan el nombre de ese teatro, toda esa compañía teatral. Y eso va a ser muy importante porque posteriormente empiezan a ir de gira estos teatros. No solamente van a quedarse en un lugar, pero toda la comunidad de ese teatro dice, vamos a ir a lo que es la provincia. Vamos a nosotros a tomar este papel de educar, de entretener al pueblo, no solo en las capitales, pero en las regiones más lejanas de Rusia. Empieza el ferrocarril a tomar muchísima fuerza, empieza a ser más famoso en Rusia. Nikolai II y Alexander I lo motivaron muchísimo. Entonces empiezan a haber más posibilidades de contacto con la provincia. Y entonces se vuelve más importante el teatro como herramienta de traer noticias, de entretener, de unir a un pueblo. ¿Ok? Entonces, por eso no solamente se queda el teatro en las ciudades, también empieza a haber este sentido de, ok, nosotros también queremos competir con las capitales, también queremos mostrar nuestras historias, también nosotros queremos ser parte de. Y empieza una carrera de cada uno de los pueblos, de todas las compañías, de quién es la mejor, qué ofrece cada una, qué hace única a cada una. Y aquí empieza un proceso ya siglo XIX, terminando siglo XIX y principia siglo XX, que empieza una camada de artistas, de intelectuales, de gente maravillosa, interesantísima. Y uno de ellos es muy conocido en Latinoamérica, que es Konstantin Sergeyevich Stanislavski, el creador del teatro o de la metodología que hoy en día se usa como base para cualquier actor, que fue actor, fue director, fue dramaturgo, fue todo. Él se entregó al teatro. Y junto con uno de sus estudiantes, que es Iván Danchenka, crearon el arte y el teatro que representaría lo que hoy en día llamamos el teatro dramático. Ambos fundan el teatro MGT, que se vuelve posteriormente universidad, es el Teatro de Arte de Moscú. Eh, y, y empieza todo un movimiento. Uh, podemos decir aquí que Stanislavski y Danchenka nunca se llevaron bien. Después de que cada uno da sus teorías de qué debería ser el teatro, cuál es la línea que tenemos que seguir, empezó el conflicto y se empezaron a creer menos. Entonces, aquí empieza una división interesante dentro del teatro ruso. Empiezan a surgir las vanguardias y empieza a haber una conexión con Europa como jamás la había visto, un intercambio ideológico, artístico que jamás había tenido tanta influencia el uno y el otro. Entre esta compañía que llamamos MGT, o Moskovsky Художественный Театр, hubieron dos, hay dos hoy en día. Uno es a nombre de Danchenka, otro es a nombre de Gorky, ¿no? Uno es bueno, otro es malo. Así se los pongo más fácil. Entonces, este núcleo de artistas
este núcleo de artistas tenía nada más y nada menos que a Danchenko, a Meyerhold, a Moskvin, a Savitskaya, a Raksnova, a muchísimos integrantes que van a hacer hitos en tipos, en escuelas, en incluso estilos, que van a aportar a lo que llamamos el gran teatro ruso. No se queda muy atrás Anton Chekhov, que empieza toda una línea de teatro que le llamamos el teatro psicológico. Esto empieza a ser muy popular, por ejemplo, con Ibsen o todos los escritores del norte de Europa, empieza a meterse en este concepto de el ser humano es mucho más que una persona moviéndose y hablando. Es una persona que tiene sentimientos complejos, tiene una psicología. No por estar triste llora, no por estar feliz se ríe. Somos animales que se forman, que se forjan, que son distintos y eso es lo interesante. Los silencios son interesantes, las miradas dicen más que mil palabras y empiezan esta serie de dramaturgos, de artistas a experimentar justamente esto, que retoma Gribayev, que retoman Turgenev, que retoma Stanislavski para crear su metodología, el primer sistema para actores de cómo prepararse ante una situación de confrontarse con un personaje, cómo tiene que ser el actor y cómo tiene que abordar el actor un papel, ¿no? Entonces, todo esto es una época nueva para lo que es el teatro. Jamás se había preguntado el público, qué interesante de ser ver a este actor. ¿Por qué? ¿Qué aporta este actor? ¿Cómo trabaja el actor? Un texto que ya conocen. Y obviamente con el tiempo esto va a ser impulsado también por Unión Soviética. La Unión Soviética dice, ok, el teatro, el arte vale la pena apoyar. El teatro tiene que ser no solamente apoyado, pero tiene que ser el mejor y tenemos que ponerle toda nuestra propaganda, todo nuestro dinero, toda nuestra fuerza para que sea el mejor del mundo, sobre todo mejor que Estados Unidos. Entonces, ¡pum!, empieza todo este crecimiento. Empieza este crecimiento y se fundan varios teatros que posteriormente van a ser más conocidos en el mundo por sus nombres. El Teatro Taganka, el Teatro como el MJT, empiezan las escuelas oficiales, GITIS, MHAT, Shepkina, Shukina, son las referencias del estudio académico de un arte, de la actuación. Y aquí empiezan en el siglo XX a surgir personalidades muy importantes. Tenemos a Stanislavski, que como habíamos dicho, fue aquel que creó un sistema, una metodología, la primera metodología para un actor de cómo no solamente ejercitar su mente, su cuerpo, cómo abordar un texto, cómo abordar la acción de un personaje, da un entendimiento muchísimo más de qué es lo que hace un actor en escena. No habla nada más. El personaje vive, el actor vive. Stanislavski crea su metodología y la lleva a lo que va a ser Latinoamérica, otros de sus estudiantes. En Latinoamérica se funda, sobre todo aquí en México, posteriormente, ya a finales del siglo XX, la Escuela Mexicana de Actuación por Héctor Mendoza, retomando educación que recibió de Stanislavski. Esto es el inicio de un teatro llamado naturalista. Buscan realmente explorar la veracidad de todo, tanto de sentimientos como de actuación. Se deja atrás lo que es la escenografía, ya no es importante. Lo importante es enfocarse en el actor, en la acción, en las miradas, en los objetivos. Y aquí surge también
personajes como Mikhail Chekhov, que al final sí está relacionado con Anton Chekhov, pero es distinto. Empieza su escuela que estaba basado en la emocionalidad y la movilidad del cuerpo, a referenciar que cada movimiento representaba una emoción y así entrenar a los actores para que al hacer ciertos movimientos funcionaran como controladores de un títere emocional, ¿no? Todas son expresiones y escuelas que fueron un poco más avanzándose. Estas están todavía un poco crudas, pero más maestros a lo largo de la historia las fueron perfeccionando. Pero estas escuelas dieron origen, por ejemplo, a la escuela de Stella Adler en Estados Unidos, que finalmente va a convertir su escuela americana, que realmente es la Stanislavskiana, solamente que traducida para Stella Adler, y cambiando mal unos contextos, pero eso es una cosa más profunda del método de actuación. Pero al final surge de esto, el teatro, las actuaciones, los actores, surge de esta idea del teatro realista, del teatro naturalista que propone Mikhail Chekhov y Stanislavski. Danchenka es otra persona que estaba vinculada a este proceso, pero eh, se divide en ciertas cosas con estos autores. Otro de los directores innovadores importantísimos de Rusia es Meyerhold. Meyerhold era de estos genios buenísimos, ¿no? Ya no veía el teatro como algo psicológico, naturalista, al contrario, dice, el teatro es una criatura, es una máquina. El teatro no tiene que ser totalmente verídico, al contrario, es una experiencia. Grotowski, Meyerhold y Bertolt Brecht forman de algún grupo de que tiene que ser político el teatro, tiene que ser una representación, tiene que ser ritualesco, una conexión entre el público y el teatro, y por lo tanto también van a ser impulsores de toda una línea de teatro vanguardista. Meyerhold, sobre todo, va a tener mucho más influencia política y va a ser muchísimo más fiel a lo que va a ser el régimen soviético. Va a ser impulsor de todas estas vanguardias constructivistas, sumamente nacionalistas, ¿no? Luego tenemos a Vakhtangov, que también forma parte o de alguna forma es importante el sistema Stanislavski con Vakhtangov. Va a ser muchísimo más puritano, muchísimo más que Stanislavski. Se vuelve ya el teatro como una experiencia casi religiosa entre el actor y su texto. Los actores no son actores, son gente poseída por los personajes, ¿no? Entonces también eso ayuda a que los espacios sean más reales, que los actores se sientan como efectivamente poseídos o llevados a otra dimensión y que el público también sea parte de ese viaje astral. Tenemos a María Knievel, la más influyente directora y pedagoga hoy en día, que fue estudiante de Stanislavski y la que más se aferró a mejorar y a redactar el sistema stanislavskiano. El sistema Stanislavski fue escrito por Stanislavski como notas, pero ya construirlo como un sistema fueron sus estudiantes con el tiempo. Y por eso hay algunas partes que son como espacios vacíos, porque Stanislavski nunca dijo esto es así, punto. Al contrario, era un estudio que al final va a ser una costumbre ya de directores, de dramaturgos, de teatreros, crear laboratorios de teatro. Sobre todo en los años 80, 90. Grotowski, por ejemplo, tenía su laboratorio. Living Theater era otro laboratorio que empieza a ser costumbre el justamente buscar cuál es la mejor forma de abordar un personaje, una obra, abordar algo, una temática y
siempre siguiendo una línea, siempre siguiendo un propósito. Eh, Personalmente siento que todos fueron fanáticos, todos se volvieron en sectas y todos tenían este egocentrismo de decir que eso era teatro y todo lo demás era una porquería. Hoy en día, si nos paramos en el siglo XX, en el siglo XXI, decimos que sí, todos fueron fanáticos, fueron lo que fueran, pero fueron las personas que aportaron grandes cosas al teatro, incluso hoy en día. Podemos ver que también hubo muchísima influencia de grandes artistas europeos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Gordon Craig, que era un director y escenarista que trabajó a la par con Stanislavski, con muchos autores, incluso en Rusia. Y aquí vemos unos dibujos de Gordon Craig, que era la escenografía para la escena final de Hamlet, para el teatro MGT en Moscú. Si se fijan, estamos aquí rompiendo totalmente con lo que era acostumbrado a hacer, ¿no? Antes era como simplemente un dibujo pintado, bonito, que servía para que el público no viera las tramoyas ni el espacio que había, ¿no? Ahora no, el espacio es personaje, el espacio habla, el espacio emite también emociones. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas columnas grandes que acentúa la luz. El juego de la luz va también a formar parte muy importante, ¿no? Eso nos los va a decir también, por ejemplo, Apia, otro gran escenógrafo que, por ejemplo, trabajó mucho también para Moscú y con grandes personalidades del teatro alrededor de Europa. Esto es, por ejemplo, para Orfeo y Eurídice, que aquí empieza a no haber un teatro que es simplemente lineal, horizontal. Al contrario, hay niveles, hay escaleras, hay iluminación, hay dramatismo, hay muchísimo más. Imagínense el salto inmenso que hubo de haber un espacio simplemente donde había un dibujo y habían actores hablando bonito a esta cosa experimental, de donde salen de un nivel los actores, son escaleras, el actor es el foco importante del teatro, pero el espacio también le ayuda al actor a contar una historia más interesante. Y no se diga Meyerhold, este loco que habla del teatro máquina, de la biomecánica del actor, que el espacio es esta cosa de construida, es esta cosa brutalística de las vanguardias soviéticas, ¿no? Es una protesta, es una educación, es una forma de hablarle al pueblo. El pueblo es el teatro es el pueblo, y todos estamos en una experiencia espiritual con él, ¿no? Imagínense esto, ver este tipo de escenografía tan loca, incluso Kandinsky trabajó muchísimas escenografías para Meyerhold, y era esa inspiración, es esta vanguardia, ¿no? Brutalista, constructivista, brutalismo más en México, constructivista en Rusia. Entonces es fascinante el siglo XX. El siglo XX fue un tiempo de cambio total para el teatro, de espiritualidad, de ser político, de pensamiento crítico, de guerra. Eso es muy importante. La guerra marcó también parte de la línea que iban a seguir. Bertolt Brecht, Grotowski, hablan de eso, ¿no? De la decepción de la humanidad del humano, ¿no? De buscar este teatro de protesta, que va a ser muy importante hasta hoy en día. Y hoy en día, siglo XXI, el teatro ruso está influenciado por todo lo que aprendió a través de los años, tomó lo mejor. Aquí vemos, por ejemplo, una escenografía, ahorita hablando de escenografía, eh, una escenografía fantástica de una escenógrafa llamada Annick Verveny, que es de origen canadiense, pero trabaja para el Teatro Nación en Rusia. Esta es una obra que ha cruzado todo el mundo, que se llama Los cuentos de Pushkin. Fíjense en la escenografía, es sumamente provocadora, los colores, todo para contar
parte de la cultura rusa, cómo empezamos a identificar los cuentos de un gran escritor de cuento y folclore ruso. Es sumamente expresionista, es muy única la forma de contarla. Y al final de cuentas, eso es el teatro. Reconstruir, crear, formar nuestra identidad, tanto artística como nacional. Y así es un poco de cómo ha evolucionado el teatro en una hora. El teatro ruso. Siento que hice un maratón. Obviamente, si nos vamos más por cada época, hay muchísima más información, hay muchísimas etapas más importantes. Traté de que esta fuera como los hitos más importantes del teatro. Espero que les haya gustado. Espero que algún día tengan la oportunidad de ver el teatro dramático, cómico, trágico, ópera o ballet ruso. Estoy seguro que les gustaría muchísimo y lo disfrutarían enormemente. Con esto me despido. Si tienen preguntas, podemos, América, no sé si se puede, darles un espacio para comentar, preguntar. Claro que sí, maestro, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Anímense, chicos, y aprovechen al maestro Kilian porque ya lamentablemente es el último día que lo tenemos con nosotros en el festival En el de festival. y del festival, porque acuérdense que será nuestro maestro de ruso en enero iniciamos las clases. Entonces, ahorita les doy la información, pero antes no sé si alguien tiene algún comentario, una pregunta. Sí, yo, maestro Kilian. Hola, Iris. Hola, maestro. Ay, es que yo tengo la duda, por ejemplo, ahora yo veía un reportaje donde hablaban de el ballet, que ya no hay como tanto de estas mentes creativas que pueden generar esas coreografías increíbles que se generaron en épocas pasadas. En el teatro, Ujú. ¿cómo es actualmente? Eh, Nos habló usted ahorita de todos estos personajes. ¿Cómo es actualmente? Creo que el arte siempre es como un péndulo. Hay épocas de gran crecimiento y hay épocas de retrospección. Creo que actualmente, sobre todo en Rusia, está en su momento de retrospección. No se ha creado algo muy nuevo que no se haya hecho en otras partes del mundo, no ha sido muy innovador todavía, pero eso yo lo argumento con la globalización. O creo que hoy hay tanto acceso a varias mm, formas, varias, pues sí, representaciones, tantas ideas, que es muy complicado crear una sola, ¿no? Al final yo creo que uno cuando esté entre más aislado es cuando le fluye la imaginación. Hoy en día la cartelera en Rusia forma parte, sí, de una gran cantidad de obras, representaciones distintas, en estilos distintos, pero que ya se han representado. Realmente pocas cosas son nuevas. Dramaturgos rusos contemporáneos tienen temáticas más como de la parte de la opresión, de la parte del amor express, por ejemplo, que está surgiendo mucho como temática entre jóvenes, de esta parte de que todo es express, todo es rápido, todo es global, todo es fácil, se está criticando mucho a nivel intelectual, social y artístico, incluso la cultura express, aunque sí se ha batido bastante con, Ujú. con el arte sí ha hecho frente a esta necesidad de no paremos, no se trata de que todos veamos Netflix, también es parte de ir al teatro. Rusia
se los puedo decir, yo jamás en mi vida he actuado para una sala vacía o incluso con menos de la mitad de las personas, de las bucatas, sí, de las sillas. En Rusia es la ciudad que más, es el país que más teatros tiene. Moscú la ciudad que más teatros tiene y aún así están abiertos de lunes a domingo, bueno, de martes a domingo para que la gente vaya. Y siempre cualquier teatro va a estar lleno. Es más común ir al teatro que ir al cine, por ejemplo. Entonces, la participación constante de la población en el teatro genera esta necesidad también de ir un poco más lento, de no hacer un espectáculo que dure 3 funciones y ya cambiamos porque ya aburrió, porque a la gente no le gustó, no funcionó como negocio. No, son teatros de repertorio en donde se crea una cartelera, una idea, una temática en la que la gente puede ir, verla y ya después de un año se aburre, podemos cambiarla, podemos modificarla, podemos irnos de gira y se queda una nueva gente haciendo la parte de repertorio o haciendo nuevas obras. Pero así a nivel cultural, artístico, mundial, yo creo que hoy en día nadie ha aportado mayor cosa. Creo que la aportación más nueva que pudo haber sido es la parte tecnológica, que se utilizaría espacios con tecnología, eh, pero no es una aportación ni rusa ni de nadie, es una aportación, yo creo, social y a necesidad de integrar nuevas tecnologías al teatro. No creo que corresponda a un país, ahora sí ya no, porque estamos tan conectados que es difícil decir quién fue el primero. Claro. Muy bien, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien tiene otra pregunta? En el chat tenemos muy buenos comentarios y también hay una Muchas pregunta gracias. sobre si hay algún libro que recomiende o algunos para estas fechas o alguno similar al Maestro y Margarita. No, yo no. Master y Margarita de Bulgakov. Para estas fechas, dependiendo qué tan dramático quieren que sea, pueden leer a Turgenev. Turgenev, Bulgakov también tiene muchísimos otros libros. Pueden leer si les gustan las historias de amor y tragedia, Doctor Zhivago de Pasternak. El día 14 de diciembre vamos a estar leyendo Una noche antes de Navidad ¿de quién lo íbamos a leer? De Gogol. En Ciudad de México, en un café, se va a leer y va a ser discutida tanto en ruso como en español. Aquellos que sean mis estudiantes de ruso, que veo muchos por aquí, que están en Ciudad de México, si gustan, están invitadísimos a esta lectura de Una noche antes de Navidad y luego Juegos Ibraki de Nikolai Gogol. Van a ver fragmentos en ruso para que escuchen. Y bueno, ¿qué más libros? Es que depende, hay muchísimo. Pueden leer Noches Blancas para que recuerden el verano. ¿En dónde Muchísimas gracias. ¿En dónde va a ser? Si me permite América, puedo, América, te puedo yo mandar el link de la invitación y tú lo puedes subir al grupo si me permiten. Claro que sí, de igual forma, ustedes como maestros tienen este acceso para poder escribir en el chat. También si usted gusta, si no, envíemelo, yo con mucho gusto lo comparto ahí en el chat. Claro que sí, tú también invitadísima, América. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste hacer un comentario, una pregunta? Aprovechen al maestro Kilian, ¿eh? Porque de aquí lo vamos a ver hasta enero. ¿No? Es que muchos todavía me ven esta semana. Por eso no están preocupados. Sí, Ok. sí, ya mañana le vamos a preguntar.
Ok, maestro Kilian. Bueno, pues la verdad que en nombre de todo el equipo del festival y obviamente del Consorcio Académico ASCAM, le queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa participación, por compartir con nosotros, pues no una, sino tres maravillosas ponencias que estoy segura que hicieron transportar nuestro corazón hasta Rusia, porque lo cuenta con tanta pasión, con tanto conocimiento y entrega que es difícil no poner atención y quedarnos con algo muy importante. Aprovecho para hacerles la más cordial invitación a que, si gustan, se pueden unir con nosotros a las clases. Vamos a estar, son diferentes idiomas que manejamos, se los voy a comentar rapidito. Este es alemán, que por cierto, por aquí anda nuestra maestra de alemán, que ella también es alemana, es nativa de Alemania. Alemán, chino mandarín, noruego, japonés, ruso, francés, inglés, portugués e italiano. Se van a estar manejando tres tipos de planes. Va a ser uno semanal, uno mensual y uno bimestral. Y tenemos un descuento que es del 50% de descuento si estudian a partir de dos idiomas. Entonces, cualquier información adicional que necesiten, si les surge alguna duda, ahí están nuestros números de contacto y con mucho gusto se pueden acercar con nosotros con toda la confianza del mundo. Muchísimas gracias, maestro Kilian. Muchísimas gracias a todos los que nos No, ¿de estuvieron qué? viendo y a los que nos están viendo por ahí en YouTube, en Facebook. Muchísimas gracias y reciban un fuerte abrazo. Que pasen una excelente noche y provechitos si van a cenar. Herzlichen Dank. Nos Hasta vemos, luego. maestro Bye. Kilian. Muchísimas Всего gracias. хорошего. Hasta luego.